te voy a pedir que, como estoy pidiendo a los invitados, que se presenten a sí mismos, digamos. Bien. Bueno, yo me llamo Silvia Croce, apellido italiano. En realidad muchos todavía lo dicen como se escribe, que es Croce, con una sola C. Con una sola C y se pronuncia con CH como si se escribiera con dos C. Claro, pero en realidad lo que significa mi apellido es cruz. La Santa Croce, en italiano. Ah, en italiano. Hay varias iglesias que se llaman así. La Santa Croce. ¿Significa cruz escrito como tu apellido? Sí, Croce, con una sola. Bueno, empecé por mis orígenes, ¿viste? Me gusta decir que vengo de orígenes tanos. Sí, origen de y ¿qué yo generación? Mis abuelos. Ah, bien, mis abuelos, los cuatro. Los cuatro. ¿Y el otro apellido? Gargiulo. Si te no quedan dudas. Uno del norte, Croce del norte, y Gargiulo del sur, de la isla de Capri. Bien, vos hablas italiano, ¿no? Algo, sí, estudié. ¿Conoces? Conozco Italia, sí. Conozco Italia, un país al que volvería siempre. Bello. Claro. Geográficamente y bello culturalmente, ¿no? Sí, total. ¿Encontrás un paralelismo con Argentina? Sí, hay algunas cosas que se entienden. Además de los descendientes, sí, ¿no? Sí, hay algunas cosas que encontré semejantes. Por ejemplo, cuando entré a Roma por primera vez y vi un cierto despiole en el tránsito, coches estacionados en segunda fila, y bueno, entiendo un poco también de dónde venimos. Y las personalidades, ¿no? Carácter, ¿no? Sí, son la extroversión, el grito, tal vez, el hablar en tono alto, tono expresivo, la gestualidad. Sí. ¿Vos a tus abuelos los conociste? Sí, tuve la suerte de conocerlos. ¿A los cuatro? Sí. Bien. ¿Naciste en dónde? Yo nací en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata. Porque mi mamá, que era porteña, se casó con un platense, mi papá, y se fue a vivir a La Plata. ¿Y viviste ahí hasta? Mi primer hijo nació en La Plata. Yo estudié en la misma ciudad donde nací, en la Universidad de La Plata. O sea, me faltó decir que soy psicóloga. ¿Estudiaste psicología? Estudié psicología en la ciudad de La Plata. ¿En qué año más o menos? Y yo me recibí, mi título tiene el año 1974. No, ¿y en qué época estudiaste psicología? Y estudié psicología en épocas bravitas. En épocas bravitas, y eso lo sentían estudiando sobre todo esa carrera. Se sentía afuera, vos ibas caminando por la ciudad y en cualquier momento te podía sorprender alguna situación de peligro. Bueno, voy a contar una cuestión muy personal, que es, yo estaba en los últimos años de la carrera, empecé a trabajar con un contrato en un ministerio de La Plata, como para poder disponer de mi dinero, y en un momento pido permiso en la oficina donde estaba, quedaba a 2 cuadras de la facultad, para poder ir a tirar boleta, como decíamos, para inscribirme en el final de una materia. Por supuesto me lo otorgan, era ir y volver, más de 10, 15 minutos no iba a demorar. Cuando llego a Humanidades, que estaba al frente, estaba la facultad, en aquel momento, ahora está distinto, ¿no? Estaba la facultad de abogacía, y detrás de abogacía, entrando por un costado, Humanidades. Había un acto no docente en las escalinatas de la facultad de abogacía, y estaba la policía montada al frente, observando el acto no docente. Yo ingreso, me inscribo en la materia que quería rendir, ya me faltaba poco para terminar, y al salir
hubo un avance de la montada sobre los manifestantes y empezaron a disparar gases lacrimógenos de tal modo que hieren al lado mío a un muchacho, yo no tengo idea quién era, y en toda la movida y la desesperación de la gente para tratar de escapar de esa situación, yo termino tirada en el suelo, o sea, después encerrada en humanidades y no pude volver a mi trabajo. O sea, ese permiso de 10 minutos fue hasta el otro día. Sí, sí. O sea, te digo más o menos en qué contexto. Sí, claro, claro. ¿Y así era? ¿Esto pasaba seguido? Era frecuente, Era solía frecuente. pasar con los estudiantes alguna vez, si bien yo no necesitaba ir porque tenía mi familia en La Plata, pero alguna vez, como tenía muchos compañeros del interior y me trataba mucho con ellos, digamos una buena combinación, una platense con gente del interior. Alguna vez fui con ellos, por ejemplo, al comedor universitario. Y estando allí también se produjo una vez el ingreso de fuerzas, no sé bien qué eran, militares. Sí. ¿Sí? Y se armó un revuelo, casi te diría de la nada. ¿Vos crees que todas estas vivencias inolvidables, claramente, y inolvidables en el mal sentido, crees que influyen o te ha influido en el desarrollo de la profesión, para bien o para mal? Porque viste que yo siempre noto que entre los colegas hay algo que marca mucho, que es dónde nos formamos, donde hemos atravesado incluso lo vivencial más allá de los textos. Más allá de los textos. Más allá claro, de los textos, sí, ¿viste? Sí. ¿Cómo lo ves vos Sí, eso? yo tuve muy buenos profesores en mi carrera, a los que recuerdo, algunos en especial, por supuesto, pero ese contexto también creo que me ha marcado, me ha dado tal vez una fuerte valoración de lo que es lo que yo llamo el pensamiento crítico, no quedarse pegado dogmáticamente a una teoría como si fuese una religión. Sí. Creo que hay una diferencia, ¿no? Claro. Respeto, por supuesto, todas las creencias religiosas, pero me ha despegado de la religiosidad, de adherir religiosamente a una teoría. Y entonces eso me puede otorgar, creo, no solo esta capacidad de pensamiento crítico, que espero conservarla con los años, sino, yo te diría una cierta ductilidad, ¿no? En mi forma de escuchar a los pacientes, en mi forma de intervenir, darse cuenta cuando conviene el silencio, cuando no conviene el silencio. La escucha, por supuesto, respetuosamente se basa en el silencio, ¿no? El que tiene la palabra es el paciente. La palabra y la pala, digo yo también, porque el que trabaja en una psicoterapia a la par que el terapeuta es el paciente. A diferencia de otras prácticas, ¿no? Claro, claro. ¿Te venís para Bahía Blanca en qué año más o menos? Fines de los 70. Ok. O sea que empezaste a desarrollar la actividad en La Plata, sí, unos añitos. Unos pocos años en La Plata, sí. Y después por razones, te diría por un horizonte laboral que vislumbró Roberto, que es mi pareja, el papá de mis hijos, él vislumbró que había una posibilidad laboral diferente en el interior. Sí, ¿ya conocían, por ejemplo? Yo no, yo la conocí cuando vine a vivir. Ok, ¿y con qué te encontraste? Me encontré con una ciudad en tamaño y en poblacional, digamos, más o menos similar a Bahía Blanca, perdón, a La Plata, pero con diferencias.
O sea, La Plata estaba llena de bares, lugares donde poder ir a tomar un café, juntarte con amigos, Sí, entre, qué sé yo, entre cursada y cursada. sí. Y acá me costaba encontrar un Sí. sitio donde salía a Ok. tomar algo, por ejemplo. Te estoy hablando de, después vi los cambios, ¿no? Ok. Vi los Sí, cambios. sí. Claro, claro. Y laboralmente, como, porque digamos, ustedes vienen en una época en donde eran muy pocos colegas, Muy pocos, sí, contrariamente a lo que sí. después fue, que Después, casi batió el claro, récord, sigue batiendo el claro. récord en cantidad de, Sí, ¿no? tal cual, sí. Bueno, no existía el colegio, no estaba la ley de colegiación nuestra, salió en el año 85, si no me equivoco, con el gobierno Ya, pues, sí. de Alfonsín. Eh, Teníamos la asociación de psicólogos, y yo vine yo trabajaba en La Plata en una institución que era el Ministerio de Obras Públicas, mirá, nada que ver aparentemente, pero tenía todo un sector dedicado al cuidado de los niños, de los empleados. Por lo tanto, había un gabinete psicopedagógico y yo estaba como psicóloga en ese gabinete. Cuando supe que me iba a mudar a Bahía, pido un traslado y me lo otorgan al Hospital Pena, que era el Ministerio de Salud. Entonces, en principio llegué como adscrita al Pena y después me designan en planta. ¿Y ahí estuviste un tiempo? Ahí estuve varios años, una experiencia muy interesante, muy interesante, que también, muy interesante en varios sentidos. También estaba bastante sola yo como psicóloga. Después cambió, llegó la residencia, empezó a haber un movimiento a nivel de psicólogos en el Pena totalmente diferente, se abrió, creció mucho el servicio. Así que tuve que contrastarme y diferenciarme cuando yo trabajaba ahí, estaba rodeada mayormente de psiquiatras. ¿Y eso cómo era? Y era distinto porque Había como otro lenguaje, otra mirada, otra mirada, como suele ser, digo, sí, pero esto ha sido así. Claro, yo creo que en mi formación, que bueno, no terminé de hablar de eso, algunos de los profesores que tuve en la facultad y que me marcaron mucho, estaba el profesor se llamaba en aquella época psicología profunda, en realidad era psicoanálisis. La materia era psicología profunda, pero lo que él enseñaba era psicoanálisis. Muy freudiano, excelentes sus clases. Y también, por eso me dediqué después mi estudio fundamental y mi formación principal fue siempre dentro del psicoanálisis. Pero creo que también lo que me marcó fue mi propia experiencia como paciente, ¿no? Como analizante. Eso me marcó mucho y, bueno, hizo que si algo te hace bien y algo te ayuda a poder vivir de otra forma, a poder rescatar aspectos tuyos que están como adormecidos o se quedaron quietos, se quedaron en el tiempo. Y ahora te voy a decir a qué me refiero. Poder rescatar eso de algo que me, me despertó a una vida distinta. Entonces, bueno, a mí el psicoanálisis me hizo bien, y por eso intento que a mis pacientes les pase lo mismo. Claro, claro. Y también te debe hacer bien trabajar como psicoanalista. Sí. Desde ese lugar también, ¿no? Creo que es interesante que el rol que tomamos también sintamos bienestar, ¿no? Por más obvio que parezca lo que estoy diciendo, yo creo que tenemos que ser conscientes de, bueno, cómo me siento haciendo lo que hago y de la forma en que lo hago, ¿no? Porque inevitablemente se va a trasladar eso. Claro, sí. Un trabajo placentero, te diría,
A veces. A veces, A veces. a veces, pero cuando uno puede reconocer también hasta dónde se puede llegar, ¿no? Por eso te dije que trabajo con la palabra y con la pala, y el paciente también, porque yo reconozco que hay gente que realmente se dispone y busca poder abrir. Esa metáfora de la pala, ¿lo Lo relacionás con algo de ir a lo profundo? ¿De excavar? ¿O cómo? Puede ser, mira, puede ser que no lo asocié yo en principio más con el partir el término palabra en pala y abrir, ¿no? Pero también puede ser abrirse a cosas en las que uno no había pensado solo, ¿no? No había podido pensar solo. Qué lindo eso de compartir, porque creo que se trata de eso, ¿no? Todo lo que sucede, incluso lo que sucede en este momento, ¿no? Todo lo que sucede en la conversación, la idea de empezar con este espacio tiene que ver con ese convencimiento, ¿viste? Todo lo que se va construyendo a partir de un diálogo. Por más obvio que parezca, bueno, parece obvio, pero yo siento que está en desuso, lamentablemente, ¿no? O hay un tiempo muy acotado para la conversación, ¿no? Hay un tiempo muy acotado para que escuchemos al otro, hay un tiempo muy acotado para que veamos videos, porque esto en definitiva después se traslada a lo audiovisual, y la gente está acostumbrada no sé, como mucho 10 minutitos. Bueno, la idea es hacerlo más extensivo, ¿viste? Porque eso, se generan cosas maravillosas, ¿viste? Independientemente de la combinación con las personas, porque uno también va siendo un otro, ¿no? A partir de las distintas personas. Silvia, vamos a ir un poco adelantados en el tiempo, pero seguramente vamos a volver. Yo te conozco, no sé si lo recordás, en una situación que vamos a hablar, te voy a traer a la memoria algo que tiene que ver con una cuestión artística. Yo creo que nuestro rol como psicólogos también tiene que ver con la cuestión artística. Exactamente. O al menos seguramente como lo realizamos nosotros, ¿no? Sí. Y espero que así sea, claro, desde lo creativo. Pero hay una palabra como un tópico que es donde sí te conozco, que tiene que ver con el tango, nada menos. Nada menos porque a mí me parece una palabra súper interesante, ¿viste? Un concepto súper interesante, en donde también ha sido estudiado y abordado desde muchos lados, ¿no? Te voy a dar algo que tengo acá preparadito como un regalo. Mirá, me acuerdo, sí, la puñalada, y cuando yo estaba con Alejandro y Franco. Hermoso, hermoso. Entonces que creo que me acuerdo de este momento, me acuerdo de Eduardo muchísimo. Por eso a ver, vamos a mostrarlo en cámara. Sí. Esto fue en el año 2004. ¿Sí? Pasaron más de 20 años. Más de 20, ¿cierto? Bueno, esta vez, no sé si fue esta la vez que nosotros hicimos, o sea, si hubo más de un show, pero bueno, ¿qué te acordás? ¿Qué querés contar de esta Silvia, bueno, cantora? Vamos a decir cantora. ¿Vos cómo te definís? ¿Cantora, cantante? Viste que hay cuestiones ahí. Sí. Yo había escuchado a Facundo Cabral hacer una definición maravillosa entre cantor y cantante, ¿no? Sí. Yo cantora me gusta. Bien. Me gusta. ¿Te la bancás más? Sí. Bueno, cuando yo te dije que en mi experiencia de psicoterapia, en un análisis, se despiertan o se activan aspectos míos que estaban como dormidos, justamente lo que tiene que ver con el canto y con la música es una de las cosas que se activan, ¿no? Porque a mí en realidad cantar me gustó siempre, desde que era niña tengo recuerdos
Incluso yo toqué algo de guitarra y cantaba acompañándome con mi guitarra Sí. en reuniones familiares. Después participé en La Plata había un lugar que se llamaba La Quinta de Beethoven, un bar que tenía instrumentos, vos entrabas y antes de encontrarte con las mesas y la barra, te encontrabas con un piano, un bombo, una guitarra, un charango, un rincón musical. Entonces vos ibas a tomar algo y el que tenía ganas, mira, igual que ahora, el que tenía ganas se acercaba al piano, a la guitarra, y yo se ponía a hacer cosas. Y yo iba y hacía cosas en la Quinta de Beethoven. ¿Esa es tu época de estudiante? Esa es mi época de estudiante. Bien. Sí, ¿Y vos esto lo mostrabas, digamos? No, nunca me presenté. Una sola vez me invitaron a participar en un festival, no me acuerdo si era de la Casa Cuna o qué, pero lo hice así de manera ocasional. Nunca se me ocurrió, nunca tuve así como meta. ¿Y ahí qué cantabas? Cuando decís que cantabas y te acompañabas. Cuando yo cantaba, me cantaba folclore. Bien. ¿Qué, por ejemplo? Y cantaba, qué sé yo, muchas zambas, La Atardecida, me gustaban, Samba para no morir, de Lima Quintana, no sé, Trago de sombra, Quiero ser luz. Había muchas zambas, ahora Zamba de usted, muchas zambas que me gustaban. Sí. Alguna chacarera, que ahora no me acuerdo bien cuáles, me costaba un poco más seguirle el ritmo con la chacarera más. Para tocar. Claro, para tocar y acompañarme. Sí. Chamamé también. Bien. ¿Siempre con la música popular? Siempre, Okay. Sí. Solamente participé en música no popular cuando estuve en el coro. Yo primero ingresé al coro de humanidades y después pasé al coro universitario de La Plata. Y tengo una experiencia imborrable, que es haber cantado con el coro y con solistas y la orquesta del Teatro Argentino de La Plata, el Requiem de Mozart. Qué difícil. ¿En qué año más o menos fue eso? No sé, 70. A principios de los 70. No, de ahí ya me cuesta precisar. Sí. Y vos, o sea, es muy amplio entre la música, entre la samba y eso es como... Sí, pero bueno, el coro tenía digamos, lo maravilloso era el encuentro, ¿no? Y por supuesto, el maestro que teníamos se dedicaba mucho a cada cuerda, yo estaba en las mezzos, y bueno, estudiarse la parte, estudiar sola en tu casa, y después el encuentro social que implica un coro. Total. Salir del ensayo e ir a tomar algo a una pizzería, y de pronto se nos ocurría armar una partecita y nos poníamos todos a cantar y la gente que estaba presente, chocha, ¿no? Disfrutando de un grupo de jóvenes que cantaban. ¿Nunca entonces dejaste esta actividad? No, pero se durmió. Se durmió. ¿Y cuándo se despertó? Y bueno, justamente cuando yo retomo una experiencia, primero tuve experiencias de terapia cuando era adolescente, después ya de adulta retomo y ahí descubro que había algo en mí que estaba dormido, que había quedado y que era una parte que me llevaba... ¿Como que no te acordabas? No, sí me acordaba, pero lo hacía muy poquito, había quedado... Sí. ¿Y cómo fue cuando vos, a ver... Cuando yo retomo la actividad... Claro, cuando en un momento como que tomás conciencia, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué te acordás? Lo primero que hice fue, yo me conectaba mucho con el tango, me gustaban mucho, ya más de grande me empecé a conectar con el tango. Paréntesis, tuve un papá muy tanguero. Las transferencias y las identificaciones. ¿Y la época?
Y Y la la época, época, sí. ¿Cantante? él sí cantaba los mismos. Lo escuchaba, por eso Padres. lo has escuchado cantar Sí, sí, también. No hacía solamente capela escuchó. en Ah, casa. bien, bien. ¿Y te acordás que cantaba? Cantaba muchos temas de Gardel, Mm, claro, claro. mucho ¿Y vos te Gardel. gustaba Me escuchar eso? encantaba, me encantaba. Ah, Y mi mamá también tenía buena voz, ella escuchaba folclore. claro. Digamos, cuando Sí, cantaba bien, folclore. bien. O sea que en tu casa había Y yo música. defendía en aquella época, era fanática de los Beatles. Claro, te iba a decir si había llegado el rock, porque yo soy de una generación en donde el rock es muy fuerte, y por Claro. supuesto, ¿por qué defendías? Y Porque porque en algún era. punto me sentía cuestionada, Ah, bien. gracias por esto, Lo dejamos aquí después. me sentía cuestionada, bueno, en esta, No era compartido el rock, claro, en estas como solía confrontaciones ser. generacionales entre los Sí, sí, padres sí. y los Es lo que generó adolescentes, los Beatles en el mundo, ¿no? claro, Y vos también tenés un acercamiento digamos, al rock, ¿sos de escuchar o te quedaste no, con soy de escuchar, pero nunca canté no de rock, cantar? no, Pero de escuchar sí, no, sí, te ha gustado también. sí, sí, sobre todo Charlie, Claro, Spinetta, perfecto. me gustaba escucharlos, también escuché mucha música, también escuché música de Y Brasil, porque imagino, digamos, en el ambiente, vos estabas estudiando década del 70 en La Plata, o sea, ahí era Almendra, ya estaba Sui Generis, ¿no? sí, sí, Imagino que era sí, una cosa obligada para ese ambiente, sí, ¿no? sí, Que solía pasar, claro, hermoso, hermoso. sí. Em, Y ahí se me da por el tango, en esta, cuando ya fui más grande, y si tengo que decir cómo entro yo al tango, en realidad entro por el universo de sus letras. Me entré a, este, entré a escuchar y me gustaban mucho algunos poetas. Y entonces me detenía a escuchar la letra y por supuesto, sí. entré por ahí, entré por Sí, el... sí. ¿Quiénes te gustaban? Y muchos siempre caerían lo mismo, ¿no? Homero Mansi, te diría que es uno de mis Sí, sí. preferidos. eh, Cátulo Castillo. También me gusta Discépolo, con algunas letras que son ¿Qué te parece? bastante Actuales. actuales. Qué sé yo, Gira Gira, Campalache, es una especie Tremendo, tremendo. de himno, ¿no? Tremendos letristas tenemos. Entonces, vos ahí le empezás a dar bola a las letras y eso jugó parte importante para tu interpretación. ¿Qué querés vos? Claro, yo en realidad dentro, cuando quiero retomar la música, lo primero que hago es buscar un profesor de guitarra, Sí. que era mi instrumento, ¿no? Mm. Con el cual yo cantaba desde niña. Sí. ¿Y vos querías para aprender determinado Claro, estilo? no, quería volver a cantar acompañándome, esa Bien. era mi motivación. Sí, a cantar lo que sea. Claro, Bien. lo que fuese, Lo que te sale, lo claro, sí. lo que pudiera. ¿Y qué salió? Bueno, ¿y qué salió? Que lo conozco a Alejandro Usabiaga, que fue mi primer profesor acá en Bahía Blanca. Y un día Alejandro me dice, pero escúchame, me mira y me dice, a vos lo que te gusta es cantar. Y si al final terminamos, hacemos un poco de guitarra y después terminamos con que yo toco y vos cantás. Entonces, ¿por qué no? Él me propuso armar un dúo ¿Y eso fue 2000 o antes? y tal vez un poquito antes, 97, no O sé, sea que cuando fines nos de los 90. presentamos en 2004 usted ya llevaba un Llevaba, tiempo. claro, claro. Llevaban laburando un Claro, tiempo. él armó después un trío porque nos entusiasmamos y tengo que reconocer que me empujó, ¿eh? Mm. Me empujó él a que saliera a Bueno, mostrar, a porque vio el compartir, talento, claramente, ¿no? a compartir. Sí. Porque yo ya te digo, siempre mis experiencias serán más íntimas, más privadas, Sí. digamos, ¿Y vos qué le dijiste cuando te dijo eso? que sí, que yo No es que te disfrutaba. quedaste No, no, pensando. no, no, que disfrutaba y que cuando me daba cuenta que lo lindo que era cantar acompañada por otro, que el instrumento se hacía cargo otro, porque viste, tocar y cantar es un poquito más complicado, y yo no tengo el nivel
en la guitarra que tiene él, la armonía, digamos, que puede hacer, Sí, es una sí, armonía sí, tal cual. bastante básica, bastante elemental. A partir de ahí, se arma un repertorio que vos eso lo tenías claro o era en función de... Fui buscando en función de las cantantes que escuchaba o los cantantes, fui buscando y sí, elegí algunos temas que me gustaban mucho y otros los elegía también por contraste de clima, ¿no? O sea, viste que el tango suele tener un clima un poco triste tal vez, o evocativo, nostálgico. Claro. Y entonces por contraste buscaba milongas, Claro, o claro. tangos milongas, Sí, sí. algún candombe también, que es un género que me gusta. Qué bueno, qué bueno. Y ahí, hoy que hablabas al principio de la herencia italiana, claramente te conectas allí también, ¿no? Exacto, mi abuelo, yo llegaba a la casa de mi abuelo materno y sonaban los tenores, se le escuchaba todas las canzonetas. Sí. No, pero digo por el lunfardo, ¿no? Y el lunfardo que cocorito, lleva, claro, que lleva mucho de italiano, de francés también, que tiene tal cual. metidas muchas palabras europeas. ¿Sí? Bueno, Celedonio tiene. ¿Cómo esto sigue hasta el día de hoy? Porque hoy te decía, bueno, pasaron más de 20 años. ¿Qué pasó desde Sí, aquel hoy inicio? es un poco menos la frecuencia con la que yo canto para afuera. Sí, pero en tu vida, ¿cómo, qué lugar ocupa hoy todo esto? Y es un lugar muy importante Bien. para mí. No como recuerdo, sino como algo actual. No, como algo actual. Si bien no salgo, ya te digo, lo que he modificado, por lo menos por ahora, es la participación pública, digamos. Pero sí sigo cantando. De hecho, mira, el otro día, el domingo pasado, el 23, justo antes del lunes 24, se presentaba Mil Puentes, un grupo, el dúo de Lucas y Cleo, en la Biblia Macedonio Fernández de Villa Ventana. Y como yo tengo un hijo viviendo allí en Villa, me conozco gente, me trato con gente porque voy mucho. Entonces me dice, Silvia, veniste, una amiga de mi hijo, me dice, venite a cantar a la Biblia, qué sé yo. Y bueno, y ahí armamos con Lucas así sobre... Por eso, esto es reciente. Sí, pasó, incluso me aprendí un tango que me costó aprendérmelo, un tango contemporáneo, porque lo sentí muy, muy específico para aludir al 24, que es un tango de Alejandro Schwartzman en letra y la música de Javier González, que es el esposo, la pareja de Patricia Baroni, una cantante de tango bastante conocida, y se llama Pompeya no olvida. Ok, ¿y ese es el que cantaste? Ese es el que canté. Me costó trabajo aprenderlo porque tiene una melodía más extraña, más moderna. Es un tango, creo que es del año 98. Mira, interesante. Sí, la época que empieza Melingo también, creo que claro, por 98. Bueno, claro, exactamente. Qué bueno. Y me gusta, sí, no me pasa desapercibido, ¿no? Lo que quiero transmitir. Para mí era una fecha importante, la del 24. Claro. Quería hacer algo en función de eso. ¿Y cómo te fue? Yo lo pasé bien, con Lucas, una onda bárbara, los dos son muy cálidos, tanto Cleo como Lucas, así que lo pasamos bien. Lo pasamos muy lindo. ¿Esto fue después de cuánto tiempo que no te presentabas o no cantabas con público? Había estado el año pasado en el taller, ¿cómo se llama? El Galpón Enciclopédico, que tiene
Reinaldo Merlino Ok. y Gustavo Monacci, creo que es el apellido, en Ah, Bellavista, ah, cerca bueno. de ahí me había presentado. Ah, bueno, cada tanto Por eso pasa. es muy poquito lo que hago públicamente, Sí. si no hay cumpleaños, Siempre algún guitarrista aparece o algún sí, pianista. y siempre te piden un tango. Sí, pero por ahí canto alguna samba que me Ah, mira encanta. qué El bueno. otro día canté una samba, por ejemplo, Bajo un sauce solo, eh, que Tenés para mí me... bastante, veo que tenés bastante información. No vas por los clásicos, en un punto. Has escuchado mucho, me da la impresión. Sí, sí, escucho. Ahora también, Y así, y sí, has cuando tengo escuchado, porque tenemos tiempo. tanto para escuchar, digo, Sí, hay sí, tanto sí, material, tanto, ¿no? tanto, sí, Hay tanto. Y me tanto gusta el tango escuchar como también folclore cantantes actuales, actuales. tanto ya te digo, cuando yo voy a cantar elijo eso, ¿no? Escucho jazz, escucho música de Brasil, Sí, me abro a sí, tal muchos cual. géneros. Qué bueno, qué bueno. Em, Típica pregunta que puede pasar, que nos pasa a veces, pero la vamos a hacer. Porque hemos hablado de la profesión que compartimos y también compartimos el musical, incluso el tango. Sí. ¿Vos de qué forma? Yo ya lo doy por hecho que lo integrás esos dos conceptos, pero ¿de qué forma? Por eso estoy hablando de mí, estoy un poco sí, pero me da la impresión que inevitablemente se integran estas cuestiones. Quiero decir, Y eso, vos le eso das me mucha bola gusta. a las letras. Bueno, claro, ¿cómo no le vamos a dar bola a las letras? Pero fíjate todo lo emocional que hay así, ¿no? Todo lo psicológico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. No puede, qué sé yo, hacer a partir de una letra de un tango una intervención, o no sé si viste, hay una película que se llama Fermín, una película argentina. ¿La viste? No, no la vi. Bueno, ahí el protagonista es Héctor Alterio y su médico jornalista o psiquiatra, no recuerdo, dice un psiquiatra es bastante progre, es un personaje que hace Gastón Pauls. Y entonces el personaje de Fermín, lo único que estaba internado en un psiquiátrico, y lo único que repetía era, cantaba, no sé si cantaba, decía siempre algo que nadie lo develaba que era, ¿no? Siempre lo mismo, decía. Y en un viaje, y lo empieza a atender este muchacho que ingresa a la clínica nuevo. En un viaje de taxi, el personaje de Gastón escucha, creo que era Tango Malena, escucha por la radio del taxi un tango, entonces le pide que suba el volumen y ahí descubre que lo que repetía el tipo era la letra de un tango, y que era ese. A partir de ahí, ya convencido de que era eso lo que estaba diciendo, es como que se empieza a conectar. Me pareció hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso y no tan imposible de que suceda. Lo sabemos. Sí, lo ¿No? sabemos. Lo sabemos. Sí, lo sabré. Viste que Alfredo Moffat y Pillón laburó mucho con la cultura popular en el Borda, ¿no? Incluso con el tango, ¿no? Digo, la radio de la Colifata hizo mucha referencia al tango. Claro. ¿Viste? Bueno, a mí me pasa en la escucha, ¿viste? Yo le otorgo, bueno, como sabemos más o menos en qué consiste la propuesta del psicoanálisis, ¿no? Que es que el paciente hable lo más libremente que pueda y vamos abriendo y buscando que se salga de lo que él ya sabe que sabe, lo que le dice lo que puede decir, ¿no? Abrirlo y llevarlo a otros ámbitos que descubra, va. Y a mí me pasa en la propuesta que le cabe al terapeuta, que es la asociación libre, ¿no? Y la escucha así libre, que muchas veces, en función de algo que escucho en el paciente, me aparece una frase de tango, de una letra. ¿Y qué haces Y con le eso? digo. Claro, bien. ¿Y qué pasa ahí? Y Depende. Depende, ¿no? Pero pasan cosas. Pero pasan cosas. Claro, claro. Pasan Por eso cosas. es usado como intervención. Claro. ¿Y por qué eso es lo que yo te digo, ¿por qué me la voy a...? Y bueno, por eso, así como uno puede decir algún texto de algún libro de psicología, acá tenemos filosofía pura, también aplica. Claro, también aplica, es la vida, Sobre ¿no? todo en Argentina, ¿no? Me parece que hay algo de ser argentino
de la identidad que, viste, Es la vida. claro. Y alguien acude. Tendría que ser una materia en la formación, viste. Podemos proponerlo, ¿no? Yo me anoto. Podemos proponerlo, sí, sí. Yo por ahora voy como con el rock, ¿no? Ah, Una estás materia con el que, rock. claro, en el secundario de una materia que se llama rock. Claro. Y tenía que ver con este convencimiento, ¿no? Pero por ahí creo que te da mucha data como otros libros, ¿no? De ensayos y demás para poder pensar. Creo que a mí el aporte que me ha dado este género y estas letras es más o menos que ayudarte a pensar cosas que están, pensar incluso a partir de cómo están dichas, ¿viste? Hay Sí, un vuelo, un vuelo poético, este, ¿viste? muy, muy importante. Sí. Entonces, te decía eso, ¿cómo crees vos que digamos, lo tenés como herramienta incorporada inevitablemente, Sí, digamos? surge a Surge. veces, no siempre, ¿no? Pero surge a veces y Sí. me dejo. Y las personas estas que vos acompañás saben que vos también has cantado. Sí, me ha pasado incluso de Desde que te vean. tener pacientes En el en público. el público. Hermoso, hermoso. Y eso también me gustó para sacudir un poco las telarañas de los preconceptos que hay acerca de los analistas, ¿no? Que bueno, que por ahí corresponden a una época donde estaban vestidos siempre con el mismo traje, tenían la planta puesta siempre en el mismo lugar y de su vida no se podía saber absolutamente nada porque era horror. Por supuesto, yo recibo a un paciente y no le estoy contando lo que me pasó ayer o el fin de semana, ¿no? No hablo de salvo mí. lo que nos pasó hace 20 días acá, ¿no? De eso, bueno, claro, de eso sí estamos hablando. Sí, igualmente no das con el estereotipo, me parece. O sentís que había, digo, esto que decís lo veías tanto en Bahía Blanca como en La Plata, esta cuestión de... Sí, lo veía en La Plata. Mira. Sí, digo que vos ya dedicándote a esto, ya había una data ahí que te corría, me parece. Sí, me corría. Te corría porque incluso tiene que ver con la música popular y tiene que ver con presentarse en público. Y eso ya ves que te corre. Sí. Por No, suerte. y me pasó y eso me ayudó muchísimo. Tal vez no te voy a negar que al principio, porque algunos colegas, muy poquito, pero algunos colegas me tiraron así un poco la pregunta, ¿y cómo vos siendo? ¿Cómo se te ocurre cantar cantar esas cosas? ¿Y qué contestabas? Qué bochorno. Tenías, me imagino, ahí una respuesta, porque es una pregunta tan pavota. Sí, ¿No? Digo, vos cómo lo pensás vos, ¿con qué crees qué te estaban preguntando cuando te decían eso? ¿Cómo era capaz de, no sé, creo que era, cómo era capaz de traicionar la función, ¿no? De mi profesión, haciendo otras cosas? Creo que la pregunta aludía a eso, y yo creo que son dos cosas, dos vetas diferentes de la madera que me habitan. Sí, y que para nada tiene que ver con traicionarlo, ¿no? Al contrario, yo creo que lo profundiza. Bueno, de hecho me ha pasado, por ejemplo, con estas experiencias que tuve de ver un paciente en el público y cuando llega a sesión me hacía un comentario de 2 minutos, que le había gustado, qué sé yo, qué sé cuánto. Y a partir de ahí... Esto que te decía de la peli y los ejemplos tuyos que me contás, o algunos que puedo yo compartir, que digamos, sirve como data, o sea, es algo que suma. Es algo que suma como analista, ¿viste? Todo lo que hagamos artísticamente para mí suma un montón, ¿viste? No es algo que traiciona la función, pero para nada. Pero bueno, claro, quizás haya sido, espero que sea de una época, ¿viste? O al menos es un pensamiento de una época, puede existir aún, pero sí, es verdad, nosotros tenemos muchos mandatos. Y a que no se pierda esto de lo que estamos hablando, ¿no? Verlo como algo que suma,
que vos te puedas mostrar y te Claro, puedas... claro. Sí, mostrarte como persona. Sí, De hecho, estamos hechos de la misma masa que de los pacientes, ¿no? y sí, y fíjate que interesante que cuando yo te invito a este espacio, vos enseguida entendiste. Claro, agradecida. Y fíjate si acá no hay un cierto nivel de exposición en un punto, ¿no? Claro, sí, Quiero decir, sí, bueno. me parece que cuando ya uno va transitando, ¿no? La vida misma y la profesión y tantas cosas que uno transitó, bueno, por algo decidimos hacerlo. Digo, que evidentemente estamos convencidos que es por acá. Sí, sí, sí. Quiero decir, ¿no? Es buscar, es buscar una vida hacia lo creativo, eh, hacia el porvenir, lo que vendrá. Porque fíjate que hay uno de los prejuicios que yo entiendo que maneja la gente, ¿no? No te digo los colegas, sino la gente en común, en relación a los psicoanalistas, o a los psicólogos. Hay dos cosas que yo escucho mucho, que, ay, ¿qué te van a andar diciendo lo que tenés que hacer? Una de las cosas. No, pero eso de remover tu pasado. Otra. Sí. Y al psicoanalista el pasado le interesa muy relativamente. Por lo menos en mi versión, ¿no? Muy relativamente. Yo en lo que me interesa es en aquellas marcas que pueda haber dejado el pasado que traban o que están trabando en el presente un proyecto claro, claro. A desplegar. Hoy vas a entrar en mi pasado. Mirá qué frase que... Los mareados. Claro, pero mirá qué frase que están los tres tiempos verbales. Está el pasado, presente y futuro. Claro. Digo, mirá por eso. Mirá si no nos da data los tangos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. Como está resumido, digo, ¿no? Claro. Las cuestiones. Bueno, entonces esto, por ejemplo, estas distorsiones o distorsiones, qué sé yo, son prejuicios que inevitables, ¿no? O, bueno, qué sé yo, habrá mucha gente que lo piensa de otra forma, hay otras escuelas, otras teorías. Dentro del psicoanálisis es una teoría muy ramificada. El tronco del árbol es Freud, pero a partir de ahí tenés el psicoanálisis americano que sostiene una cosa, el francés que sostiene otra. Dentro de los lacanianos, por ejemplo, también hay muchas escuelas y muchas versiones. Hay quienes están con el ultimísimo Lacan, y lo que dijo Lacan al principio no sirve de mucho. En fin. Sí, y también es interesante poder pensar en un psicoanálisis argentino, ¿viste? Creo que el tango puede dar también bastante de comer para construirlo, ¿no? Sí, sí. Creo que lo que hizo Pillon Rivière, ¿no? Desde la psiquiatría social, me parece que hay algo como muy argentino en sus intervenciones, ¿no? Parecería. O dándole bola a la música popular o la cultura popular como rescate de una identidad perdida en el caso de psicosis y demás. Pero siempre más trabajando en grupo, no es tanto alternativo de la clínica que nosotros hablamos. Bueno, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Cuántas cosas, viste, no? Sentís que se abren muchas cuestiones. Sí, sí. Mira, tal vez en este momento que me queda un poco libre así la elección del tema de conversación, yo te diría la importancia que tenemos los bahienses, todos. Iba a decir una frase un poco chicanera, pero los bahienses deberían, iba a decir, pero todos somos. Que es poder hablar de lo que nos ha pasado con esta tragedia y la necesidad que tenemos de poder compartir y hablar. Por supuesto que hubo diferencias, ¿no? Hay gente que habrá tenido una gotera en su casa o
o el agua le entró un poquito al patio, se le desbordó la pileta que tiene en el fondo. Sí, sí. Pero probablemente tenía un conocido, familiar o vecino. Pero hubo también hay perdió gente todo. que perdió todo. Sí. Viste que es una frase que seguramente vos también la estás escuchando, que Sí. es esto, perdió todo. Perdió Y eso todo. me parece muy potente. Sí. Muy potente como frase y como lo real, ¿no? Claro. ¿Y cómo te atraviesa a vos? A mí me ha puesto muy en guardia, digamos, muy atenta, porque bueno, pasa a todos, que en todos lados donde vas, y en el consultorio también, es tema de, de casi todas las sesiones, ¿no? Y he visto varias reacciones, gente que ha estado más del lado de lo que yo podría llamar una neurosis traumática, ¿no? Impactada por el trauma, Claro. eso que te invade, que inesperado, que estás durmiendo, que te levantás y pones los pies en el agua, por ejemplo, o que ves que el agua va subiendo, 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 subiendo y te refugias en un altillo si lo tenés, o si no le gritas a un vecino, ayuda, o gente que se ha quedado choqueada, que es una de las respuestas del trauma, esa invasión tan, bueno, Freud hablaba del factor sorpresa, ¿no? Algo inesperado que te invade, que te atraviesa como un rayo. Y después los efectos, y trabajar sobre los efectos que puede traer eso. Y sabemos que lo que tenemos que intentar es ponerle palabra a eso que no lo tuvo en su momento, ¿no? Puede haber sueños, tipo pesadillas de las famosas, las típicas pesadillas, o sueños de angustia, que bueno, que bienvenidos sean porque llevan A elaborar. claro, a poder compartirlo. Entonces creo que hay que ir un poquito paso a paso, buscando que la gente salga de su silencio, salga de su aislamiento también, si lo hay, con vecinos, con grupos. Exactamente, no solamente que sea en el ámbito clínico, No, sino en general. Claro, puede ser la ayuda de un profesional, de hecho la ciudad ha ofertado en distintos sitios, escucha profesional, pero solamente el hecho de poder compartir con otros, ¿no? Sí. Y fíjate también que lo hablábamos al principio, fuera de la grabación, que también nos pasó a nosotros, no solamente al consultante. Digo, esto que les pasó, claro, me pasó a mí, también te pasó a vos. Claro. Y eso me parece, no sé cómo lo ves vos o cómo lo vivís, tiene como un extra, ¿viste? Tiene un extra en donde uno también me parece que merece ponerle palabra a eso, ¿no? También poder compartir la experiencia, ¿no? A diferencia de otras situaciones en donde por ahí no era protagonista de nuestra experiencia ni tiene que serlo. Digo, acá me parece que funciona como intervención, ¿no? Incluso también la pregunta hacia nosotros, bueno, como, ¿no? Claro, recibía mensajes preguntándome y me parecía muy interesante, ¿viste? Sí. A mí me hablaron, bueno, durante varios días no tuve comunicación, ¿no? Claro. Perdí el Exacto. Pero se comunicaron conmigo, tengo una amiga de la escuela secundaria que vive en Madrid, Claro, en todo el mundo se en todo el mundo, sí, me pasó también. Alguien que sepan, y con esas imágenes que vienen, imagínate, ¿no? Pensaba. Y la situación es, bueno, estar en riesgo de perder la vida, o perder tu casa, como le ha pasado a mucha gente, o perder tu fuente de trabajo también, como le ha pasado a tantos. Son duelos o pérdidas muy fuertes que necesitan su tiempo, necesitan su respeto, necesitan que no se les pida, no se les exija que se hagan
fuertes, ¿no? Por ahí esto de poder llorar, poder expresar el dolor. Eso en general está bueno, más allá de esto. Claro, Siempre decirlo, pero ahora más que nunca. Claro, en estas cosas es cuando vos te das cuenta y decís, bueno, los valientes también tienen miedo, ¿no? Buena frase para cerrar, ¿no? ¿Cómo te has sentido, Silvia? Bien, muy cómoda, sí, muy cómoda, muy a gusto. Yo también, a pesar de, bueno, de temas que por ahí no son tan cómodos como el que estamos hablando, pero bueno, sí me parece, yo también siento como el compromiso de poner palabra a esto, como persona y como profesional, ¿viste? Y traté he hecho un par de charlas para hablar de esto concretamente con una colega en Chile, pensé en ella, yo la había conocido en un curso. Sí, yo escuché que hablaba de los sismos. Claro, y ellos viste que están como un historial de terremotos y sismos, entonces linkeé a ella, que yo la conocía, con una perspectiva junguiana maravillosa, es un autor que a mí me gusta mucho, Carl Jung, y ellas, bueno, tienen una información muy interesante de mucho tiempo, y me parece que la data que ella tiró con una mirada, a mí particularmente me ha servido y creo que podía servir también. Que sobre todo la manera en que lo tradujo, ¿no? No era una manera totalmente entendible, porque por ahí hay autores que son muy difíciles, ¿viste? Y me resultó muy interesante cuando se refería al trabajo con los niños. Sí. A los cuentos, que ya el niño va creciendo con el cuentito incorporado de lo que sucede, ¿no? Exactamente, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros. Claro. Por eso es lo que decía, ¿no? Quizás esto del factor sorpresa. Claro. Así que bueno, ya estamos advertidos. Ha sido un gusto, Silvia. Igualmente te vuelvo a agradecer la invitación. Bueno, nos vemos. Nos estamos viendo.